De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes. Este es Paren el Mundo del martes 5 de mayo. Mañana un mes de radio. Brian, qué locura. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Denise Mota. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, muy contento acá recibiendo este martes. Nublado, ahí su sol. Está raro, Sí, viste que hay anuncio ahí de tormenta hay para anuncios, más tarde. Anuncios. Hay anuncios de todo Anuncios, tipo. sí. Vivimos de anuncios, sí, ¿no? Me parece. Vivimos de anuncio en anuncio. Casi un mes de radio. Contento acá. Ya vamos a cumplir revisando. un mes, Brian. ¿Viste? Qué jovencitos. Qué jovencitos. Bueno, pero no, está bien. Digamos, un la proyecto juventud que, hay que mirar desde algún punto de vista. Si a alguien le cabía duda o preguntas en relación a qué iba a hacer, ¿cómo iba a ser un proyecto de tener un programa de internacionales todos los días, Imagínate. 2 horas en la radio? Bueno, ya cumple un mes, mira. Sí, ya cumplió un mes. Y en plena guerra, ¿no? Guerras. Sí, todavía no resolvimos ninguna. Plural. Denise. Sí. Pudimos parar el mundo hasta ahí. Hasta ahí. Hicimos No lo que somos pudimos. Trump, Bueno, que solucionamos hacemos conflictos. lo que podemos. 8, 9. ¿Cuántas guerras solucionó ya? Y creo que en su cuenta ya como 8. Sí. Bien. O sea que bien. tenemos Bueno, más para anunciar. Bien merecido ese premio Nobel de la Paz que Corina Machado le cedió. Bien merecido. Bueno, bien merecidos también los agradecimientos a este equipo que nos acompaña ya hace casi un mes también. Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Gonzalo Yuria, nuestro superproductor, y también los que nos escuchan todos los días con opiniones, comentarios, sugerencias al 099-891-888. Si estás ahí, mandanos tu mensaje, tu comentario positivo para Denise, tu crítica, tu comentario peyorativo, negativo para mí. No. Estamos esperándolo y recibiéndolo. No, es una broma, pero sí queremos solo amor, escucharlos. solo amor. Queremos escucharlos sobre lo que tienen para decirnos de lo que está pasando en el mundo, de lo que abordamos nosotros en las noticias. También, si nos quieren sugerir otros temas, otros focos, otros horizontes a los cuales tengamos que prestar atención. Y por supuesto, siempre bienvenida las preguntas, los Siempre comentarios en bienvenida. relación a los entrevistados y las personas que tengamos en la mesa o por videollamada, que siempre es un placer escucharlos y recibir los comentarios y las sugerencias que ustedes nos puedan enviar. Así es. Así que si te parece, Brian, arrancamos con las 5 noticias fundamentales del mundo en este martes. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, justo hablábamos de tregua, de anuncios, de tormenta que viene y que no viene. Y bueno, también allá, donde siempre arrancamos para en el mundo, el estrecho de Hormuz, parecería también que hay una tregua ya a punto de romperse, pero todavía no. Es un cese el fuego con fuego de los dos lados. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró hoy que la tregua con Irán sigue vigente, pero agregó que se mantiene la operación Proyecto Libertad, que comentamos ayer ya un poco, que tiene por función desbloquear el tránsito de buques comerciales en ese estrecho fundamental para el tránsito petrolero de granos de gas, como es el estrecho de Hormuz. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, afirmó que los recientes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos no alcanzan el umbral para reanudar los ataques a gran escala. Habría que ver cuál es el umbral, ¿no? Desde Teherán, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país ni siquiera empezó el enfrentamiento con Estados Unidos en la zona del estrecho. Retórica. El estrecho sigue bloqueado. Sí, dos retóricas contradictorias en el medio de ciertos ataques que se vienen produciendo y que desde Emiratos Árabes Unidos se anuncia una recepción supuestamente de ataques iraníes. Retórica contradictoria, digo, porque por un lado ayer hablábamos de que supuestamente habían atacado la refinería de petróleo Busheirah en Emiratos Árabes Unidos. Irán no lo confirmaba oficialmente. Hoy todavía no reconoció oficialmente eso, pero sí habla de algunos ataques que se están produciendo. A estos que Hegseth dice que igual no alcanzan a romper la tregua, que Trump mismo dijo que no se trata de una terminación del cese al fuego, y a la vez desde Teherán, además de Ghalibaf, que
enciende la retórica en ese sentido. Sí dice, ojo, que si siguen con su intención del plan libertad de liberar, digamos, el estrecho de Hormuz por la fuerza, o a la vez mantener su bloqueo de Estados Unidos y manejarlo por la vía que lo vienen llevando adelante, nosotros vamos a realizar, y todavía no vieron lo que somos capaces de realizar. Por otro lado está Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, que también tuvo algunas declaraciones ayer que fueron recogidas por agencias en las últimas horas, que tienen que ver con la idea de que, por un lado, anuncia que se produjeron avances en las conversaciones y en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Recordemos que el principal foco ahora ya no es solo el estrecho de Hormuz, sino el programa nuclear iraní, la posibilidad de que Irán finalmente ofreció acceder a detener el enriquecimiento de uranio. Esto, algunas fuentes hoy de las diferentes organismos internacionales decían que Irán en un año podría recién ahora tener un arma nuclear. Entonces Araghchi dijo, estamos encontrando algunos avances en la negociación, pero por otro lado le advirtió a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos en particular, que no se dejaran arrastrar. Hizo un tuit, un mensaje, no se dejen arrastrar por otros intereses a este atolladero. Probablemente en relación a Israel particularmente, esta mención, aunque no la clarificó. Fue un mensaje abierto en ese sentido. Pero bueno, tiene que ver y corresponde a las denuncias que venimos contando desde Irán y desde la posición pro-iraní de que en realidad Estados Unidos habría sido posiblemente arrastrado o no el conflicto por Benjamín Netanyahu en el caso de Israel. Bueno, discusiones abiertas ahí, y obviamente también porque Israel tiene acuerdos y cercanía con Emiratos Árabes Unidos. Tensión irresuelta, claramente, contradicciones, avances, retrocesos. Veremos si finalmente se desata el conflicto armado nuevamente o si logran poner paños fríos y sostener el alto al fuego, y sobre todo si logran llegar a un acuerdo que concreto, sea duradero. Sí, y duradero, ¿no? Porque obviamente más allá de las exigencias de Irán de la reparación de daños, de que el cese al fuego sea permanente, que incluya al Líbano también, por otro lado, que también aparecía muy fuertemente declamado, y la posibilidad de sostener el control del estrecho de Hormuz, también aparece obviamente la cuestión de, bueno, concedemos la parte del programa nuclear, pero con estas condiciones. Veremos qué pasa. Ahí va. Mientras tanto, Europa trata de rearticularse en varios frentes, y uno de ellos es Armenia. La Unión Europea y Armenia celebraron hoy en Ereván, la capital del país, su primera cumbre bilateral en la que se firmaron varios acuerdos de conectividad destinados a reforzar los lazos en transporte, energía y digitalización, lo que eleva al mismo tiempo el nivel de su relación para profundizar la cooperación económica y en materia de seguridad. El pacto se firmó en la capital armenia con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en el contexto de una cumbre que pretende establecer los cimientos de una asociación más sólida en los planos político, económico y de seguridad, con el objetivo de apuntalar la estabilidad en el Cáucaso Sur. Ahí me gustaría además comentar que Macron también está en Armenia y se lo vio ahí cantando La Bohème, que es una canción que a Macron le encanta, al lado del presidente, del primer ministro armenios, uno al piano y el otro en la batería, porque es un clásico de la chanson francesa, muy, muy, muy conocido en la voz de Charles Aznavour, que es un francés de origen armenio. Entonces también Europa y sobre todo Francia y sobre todo Macron, que le gustan mucho estos gestos de simbología cultural. Ayer justo hablábamos de este Poder Suave, ¿no? Con Valeria Bonomi y Federico Musto, bueno, utilizando mucho, ahí escuchamos, me parece. De fondo. Mira, escuchamos, a ver, para las nuevas generaciones, porque el público se renueva, a escuchar un poquito de La Bohème. Ahí escuchamos a Macron cantando, ¿no? El propio, el mismísimo presidente francés. Ahí va, mira, a ver. Mira. Claro, ahí estábamos escuchando, bueno, los máximos liderazgos de Armenia, uno al piano, el otro en la batería acompañando a Macron. Así que Armenia está en el centro también de los esfuerzos por un mejor dirigente político que cantante, Macron, ¿no?
No, eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada. O sea, imagínate, ¿no? Lo que Bueno, los decir, esfuerzos, no sé. los esfuerzos se aprecia. Sí, por supuesto, es una broma. Nosotros que vamos a andar juzgando Un el canto gesto de suave, Macron. un gesto por simpático, supuesto. ¿no? Soft power, que Ahí le va, dicen. ahí va, Amistades, a full. amistades. Bueno, también hay que leer este acercamiento entre Armenia y la Unión Europea en función de, obviamente, el vínculo histórico de Armenia con Rusia, digamos, en esa disputa que entra también en juego entre Unión Europea y Rusia. Y otra novedad, y ahí también aparece, por otro lado y por otras razones, pero también Turquía, muy vinculado al conflicto histórico con Armenia, pero también tuvieron un gesto de acercamiento ayer donde ratificaron un acuerdo, reabrir y rearmar el puente histórico que hay en Ani, justamente en la intersección entre ambos países. Recordemos que tienen quiebres y disputas no solamente por las denuncias sobre el genocidio armenio en 1915, que obviamente Turquía dice que no es un genocidio, que sí hay masacres, pero que no es un genocidio. Armenia y con organismos internacionales dicen esto es un genocidio desde 1915 a 1923. Y después tuvieron conflictos durante 30 años entre 1993 y 2023 por la zona de Nagorno-Karabaj, donde estaba el territorio azerí y una disputa ahí. Entonces, en una disputa histórica con muchos conflictos, en este momento se produce un acercamiento, en momentos donde Turquía también tiene ciertos acercamientos, pero también disputas y limitaciones con la Unión Europea, donde tiene un acercamiento, un vínculo, pero también dice, ok, es nuestro momento geopolítico, dice Erdogan en declaraciones ayer a la prensa, es nuestro momento geopolítico de mostrar que los países potencias ya no son los occidentales de siempre, que Turquía viene acá para volver a recuperar cierto territorio, cierto terreno, y hoy, en una muestra armamentística, Turquía presentó nada más y nada menos, y esto sí es soft power, pero no tan soft, un misil balístico intercontinental, capaz de recorrer 6.000 kilómetros. Entonces, ojo. Entonces Turquía empieza a parecer que también aparecía, por un lado, el terreno diplomático, cuando se acercaba con Pakistán para ser parte de la mediación en este conflicto en Medio Oriente que hablábamos antes, aparece en su reanudamiento de vínculo con Armenia, como diciéndole a Europa, ojo que también estamos acá, en su vínculo con la Unión Europea, por supuesto, donde también todavía está pendiente la adhesión a la Unión Europea, a la OTAN, bueno. Aparece ahí un actor de mucho peso en la región no tanto. Por parte de Erdogan. Entonces, bueno, recordar que los pactos que ocurran de la Unión Europea hacia el Cáucaso Sur y en este caso con Armenia también están vinculados a diferentes actores de peso geopolítico como Rusia por un lado, Turquía por el otro y demás. Excelente. Bueno, y vamos un poco a Brasil. A tu país, mi amiga, a tu país, por favor. Porque ayer nos quedamos con la idea de Lula se va, no se va. Bueno, todo lo que sabemos a relación de un eventual viaje. Sí, ya mañana, ¿no? Ya mañana y se supone que sí. Reuters, las agencias lo dan como que sí. Dan como cierto. Sí. Así que tomemos que sí, que va, que se sube a ese avión, pero desde Brasil está elevando la protesta por la detención del activista brasileño. Bueno, Lula dijo este martes que la detención en aguas internacionales de dos activistas, ¿no? Uno español y otro brasileño de la flotilla Global Sumud representa una grave afrenta al derecho internacional, además de ser un hecho injustificable del gobierno israelí que merece la condena de todos. Escribió Lula hace poco, creo que una hora más o menos, escribió en sus redes sociales. Lula dijo que su gobierno está actuando junto con el de España, exigiendo que los activistas arrestados, que es Thiago Ávila, el brasileño que estuvo acá en Uruguay para el lanzamiento de la flotilla, vertiente uruguaya de la flotilla, y también está detenido el español Saif Abu Keshet, y Lula exige que ellos sean liberados de inmediato. Este martes un tribunal israelí prorrogó la detención de ambos por 6 días. Acá dos cosas. La primera es que la Cancillería brasileña ya el 30 de abril, cuando se había dado esa detención, ya había firmado una declaración conjunta, no solo con España, pero de nuevo también con Turquía, con Bangladesh, con Colombia, con Jordania, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Sudáfrica y España sobre estos ataques a la flotilla el 30 de abril, cuando ya repudiaban fuertemente, condenaban en los términos más enérgicos, que esto para el lenguaje de la Cancillería brasileña es bastante, cuando pone términos más enérgicos es porque realmente la condena es grande, y pidiendo una solución pacífica y que se cumpliera con el derecho internacional. Ahora hoy en la prensa brasileña está bastante difundido el relato de Thiago, que está hablando con su abogada ahí donde está detenido, que está siendo sometido hasta 8 horas
diarias de interrogatorio, que fue sometido a torturas, y él puede quedar detenido hasta 20 años ahí, porque puede ser que lo encuadren en una ley antiterrorismo. Sí, que está en una huelga de hambre. Ayer también se difundió un video de su propia esposa, compañera, diciendo que no lo habían dejado hablar con ella, que no lo dejaron ponerse en contacto ni mandar un mensaje para su hija, que estaba en una situación de huelga de hambre, insisto. Sí, y denunciando que además habían sido arrestados, no siendo ciudadano israelí, había sido arrestado en territorio de aguas internacionales, en otro país, sin haber cometido ningún delito en Israel, con lo cual entraba ahí en una cuestión de litigio internacional, y decía justamente que Itamaraty y desde Brasil habían tratado de ponerse en contacto y que al principio los habían negado el contacto, finalmente habían podido interceder. Así que nada, situación complicada. Situación complicada porque además, Tiago, según la mirada israelí, tiene antecedentes. La Cancillería israelí afirmó hoy a medios brasileños que Ávila había expresado apoyo a organizaciones, ellos tildan de terroristas, como es el Hezbollah y el Hamas, porque de hecho en febrero Ávila compareció, en febrero de 2025, al funeral del secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah. O sea que con todo eso su situación no es de las más fáciles para desescalar y para que el gobierno brasileño logre lo que está pidiendo, que él sea devuelto. El gobierno brasileño habla incluso de secuestro, ¿no? Que él sea devuelto a Brasil. Recordemos que más de 100 activistas estaban en las diferentes en la flotilla, había como unos 58 barcos, si no me equivoco, que todos ellos fueron capturados y que todos ellos fueron ya liberados y extraditados a sus diferentes países. En el caso de Uruguay ya llegaron a Uruguay, en el caso de Argentina ya llegaron a Argentina, y en el caso de Brasil todavía están a la espera de la restitución. Y no solo en el caso de Brasil, porque también está el caso de este otro. Claro, también está Saif Abu-Keshep, que es el español. Bien. Bueno, ahora doy pie para tu país. ¿Qué pasa con Adorni? ¿Qué más va saliendo? Cosas más graciosas. Bueno, Miriam Bregman, a quien tuvimos acá entrevistada en algún momento, en la última, cuando él estuvo haciendo la presentación del informe de gestión que yo les contaba, que fue ahí, muchos lo acusaban de toda cosa, le puso algo que se generó un meme muy simpático en redes sociales y que quedó, le dijo que es una aloe vera, porque cada día le descubren más propiedades a Manuel Adorni. Entonces, se refirió en ese sentido al jefe de gabinete de la República Argentina, Manuel Adorni, que sigue sumando acusaciones en contra mientras la justicia se encuentra investigando el presunto, como decíamos, enriquecimiento ilícito. En el marco de la investigación, este lunes, un contratista, un arquitecto, aseguró que recibió en efectivo $245.000 por refacciones realizadas en una propiedad del funcionario. Esto es la casa que había comprado, yo les decía, en Indio Cuá, en un cantí en Cruz del Eje, en un club barrio privado en Cruz del Eje. Qué peculiar, que estaba a nombre, él dijo, no es que no lo declaré, esa casa está a nombre de mi esposa, Bettina Angeletti, que como no es funcionaria pública, está su declaración jurada en la parte reservada de mi declaración jurada. Cuando la justicia la libere y la vea, ya van a encontrar que está ahí declarada. Bueno, esa compra la declaró por nada más que $200.000, una casa que en principio valdría más, pero él dijo no, porque estaba para refaccionar. Y dijo, en principio, igual refaccioné por muy poco dinero, unos $8.500. Bueno, ahora se descubre que por lo menos el arquitecto dice fue un poquito más. Que él presupuestó inicialmente la reforma en $69.000, pero finalmente fueron $245.000 porque se le fueron agregando cosas como, por ejemplo, porque se empezó a difundir, y ahora voy a hablar un poco de qué cosas se están difundiendo todo el tiempo y día a día, que incluso le incorporó a una piscina climatización, cascada, parrilla, fondo y adelante. Entonces, un montón de situaciones acá. Ale se ríe, nuestro operador de audio, y dice que hace frío en invierno en Argentina, entonces por eso es necesario calefaccionarla. Pero bueno, sobre todo la cascada fue como muy llamativa, entonces muchos periodistas empezaron a especular qué está pasando. Incluso el contratista llegó a la fiscalía con documentación vinculada a la obra, con todo un detalle, una planilla de Excel impresa donde ponía cada uno de los gastos, y entregó su teléfono celular para que sea peritado, porque él dice, ahí están todos los mensajes donde yo voy dando cuenta de esto, y con el propio funcionario de gobierno. Hay dos cosas que se desprenden de esto, porque obviamente desde que empezamos a hablar hace un poco más de un mes, casi 2 meses, sobre la situación de Adorni, y lo primero que fue un viaje en un jet privado a Punta del Este y haber subido a su esposa al avión presidencial para un viaje a Nueva York, de un viaje empresarial del presidente argentino y demás, empezaron a derivar en viaje a Aruba, viaje a Punta del Este en jet privado que no puede confirmar su pago, la incorporación a su patrimonio de al menos 3 propiedades y una camioneta que tampoco podría demostrar. En total, ayer el periodista argentino Hugo Alconadamón hacía el repaso en el Diario de la Nación, y hace concreto incluso en su cuenta de redes sociales, que lleva
aproximadamente un gasto y una deuda entre gastos que ya realizó y otras deudas que adquirió, porque la compra de inmuebles fue a través de hipotecas y tiene que ir saldándolas, y préstamos, $820.000. Sería un aumento de patrimonio, digamos. Gastos por ese dinero, y él tiene un salario hasta enero de este año de 3.100.000 pesos, y hoy 7 millones duplicado a partir de este año, que son aproximadamente unos $5.000. ¿Sí? Su esposa monotributista, es decir, que es independiente, coach ontológico, no hay ningún tipo, y además él en su declaración jurada había dicho que tenía solamente $30.000 de ahorro aproximadamente. Okay. Quiero decir, todo este tipo de incremento patrimonial por el cual esté siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito no da cuenta de que tenga sentido con relación a las declaraciones juradas que él tiene presentadas en los últimos años. Bien. ¿Qué pasa? Porque yo decía recién, vamos a hablar un poco de por qué están saliendo a la luz tantas cosas por separado. Porque en general, y esto es algo interesante, cuando hay una causa judicial contra un funcionario o contra un exfuncionario, en general, tanto el sector judicial como algunos operadores políticos cercanos a la justicia y demás logran cubrir esa causa. Es decir, quizás en algún momento, cuando avanza la causa, se conocen los detalles y se puede conocer algunos elementos probatorios que dan cuenta de un enriquecimiento, pero es raro que día a día se vayan descubriendo nuevas cosas y todo el tiempo aparezca algo nuevo. Esto da cuenta de que no están protegiéndolo mucho a Manuel Adorni, por lo menos los operadores judiciales, y se esgrimen ahí dos posibles teorías. Una es, o bien que haya una disputa interna por quién va a ser el candidato a la próxima jefatura de gobierno para el año que viene en la ciudad de Buenos Aires, donde Adorni, recordemos que fue cabeza de lista en legislatura porteña el año pasado, ganó con el 30% de los votos y era el número puesto o quien se presumía que iba a ser el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Hoy cayó en desgracia, las encuestas todas le dan una pésima imagen negativa, se desplomó, tenía una imagen positiva del 50% y tiene una imagen apenas del 16% de aceptación. Wow. O sea, estamos hablando de un desplome muy grave que arrastra incluso la imagen de gobierno. Ya no alcanza solo a su figura, sino que arrastra la imagen de gobierno, según todas las encuestadoras. Entonces, parecería que quien emerge como figura ahí, que había quedado en una segunda instancia, es la actual jefa de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad. Entonces algunos dicen, bueno, ojo que acá no esté la mano de Patricia Bullrich, que tiene cercanía con la justicia y con la seguridad. A cuentagotas, ¿no? Sí, y por otro lado, la disputa interna, que siempre se habla de la secretaria de presidencia, Karina Milei, hermana de Javier Milei, que era quien sostenía muy fuertemente a Adorni hasta hace poquito, por lo menos hasta hace poquito lo sostenía muy fuertemente, y Santiago Caputo, el asesor y cercano al servicio de inteligencia, que no tiene un cargo oficial dentro del gobierno, pero que tenía ahí una disputa velada con Karina Milei y que quizás era el que estaba con sus cercanías en el servicio de inteligencia y con la justicia operando para que se conocieran y liberaban información sobre la causa contra Manuel Adorni. Entonces, muchos sectores que a los cuales no les cae bien Manuel Adorni, entonces se especula con que no sea real, sino que estén liberando la información para ir dañando cada vez más y erosionando esa imagen, mientras que Javier Milei salió abiertamente a decir, yo sigo sosteniendo, lo sigo sosteniendo, esto es un problema, y acusó a través de sus redes sociales a los periodistas. Mira, ya veremos qué otra información no conocida va saliendo de Adorni. Quería hacer un acrésimo acá, un adendo, que hablábamos de Thiago Ávila, también del activista español que está detenido bajo la justicia israelí. Bueno, mañana va a estar en la diaria Daniela López, la uruguaya que volvió de esa misma flotilla, va a estar hablando con Sofía Román a las 11 de la mañana en la segunda mañana. Entonces, una nueva oportunidad de entender ahora sí con Daniela desde adentro cómo fueron estos momentos y qué pudieron hacer, ¿no? Si pudieron llegar por lo menos a cumplir algo de lo que tenían planificado. Y por hablar en conflicto, seguimos también porque vamos a hablar de Sudán, Brian, Sudán, que estuvo un poco acá en la mesa de Par en el Mundo la semana pasada. Sí, la semana pasada hablamos de la guerra civil y toda la cuestión en Sudán con Omer Fraser, y el gobierno de Sudán acusó ahora a Etiopía y a los Emiratos Árabes Unidos, recordemos Emiratos Árabes Unidos que ayer denunció haber sido atacado por Irán, de estar implicados en los recientes ataques con drones contra el país, advirtiendo que la agresión no quedará impune. Este martes el gobierno sudanés llamó a consultas a su embajador en Etiopía, acusando a Addis Abeba y a los Emiratos
Emiratos Árabes Unidos de estar detrás del ataque al aeropuerto internacional de Jartum, la capital de Sudán, que obligó a las autoridades a suspender las operaciones durante 3 días. El ejército sudanés afirmó tener pruebas de que lanzaron 4 ataques con drones desde la vecina Etiopía desde principios de marzo, alegando que este país suministra, que Emiratos Árabes Unidos es quien suministra los drones que luego son enviados a través de Etiopía. Recordemos que habíamos hablado con Omer también que Emiratos Árabes Unidos tenía intereses en las fracciones que estaban llevando adelante una guerra civil contra el ejército sudanés y imposibilitando la llegada de un acuerdo y demás. Vamos a seguir obviamente hablando sobre África y avanzando en lo que implica conocer en detalle, como habíamos hablado con Omer, ya no solo el continente como un gran bloque, sino específicamente en algunos sitios, más allá de que justo hablamos un poco de Sudán, porque se cumplían 3 años desde el comienzo. Y porque es la catástrofe humanitaria hoy más grande, ¿no?, del planeta. Exactamente, entonces quedamos pendientes y queda pendiente y lo vamos a hacer, ya hablé también con él la semana pasada, para poder abordar algunos temas más en detalle y cada vez más particulares para ir entendiendo un poco mejor la lógica dentro de África, que a veces cuando uno habla de África como un gran bloque en gran generalidad, queda un poco perdido, con lo cual queda pendiente si lo vamos a hacer. Sí, hay que ir bajando de a poquito, ir viendo país a país, conflicto a conflicto y región a región. Bueno, también vamos avanzando en este par en el mundo. ¿Qué es lo que viene por ahí? Lo que viene. En instantes luego de la pausa vamos a estar recibiendo al politólogo peruano Alberto Vergara, porque sí, todavía no hay un resultado definitivo en Perú y vamos a hablar con él sobre eso, sobre el proceso electoral que sigue viviendo el país hace casi un mes de las elecciones, entre otros temas. También hoy, más adelante, acá en Par en el Mundo, estaremos con Roberto López Belloso, el director de Le Monde Diplomatique en Uruguay, que vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, otra que quedó ahí un poco en segundo plano, pero vamos a retomar y ver en qué está eso en este momento. Ya volvemos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo.
que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. La Diaria Radio, 97.9. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos. Bueno, volvemos a Par en el Mundo acá con Alta Suciedad de Andrés Calamaro y ya Alberto Vergara, que es nuestro entrevistado, politólogo peruano, que va a hablar con nosotros sobre las elecciones en Perú. Empezamos con un chiste, porque decía, no es por Perú, ¿no? Así que no, nada que ver. ¿Por qué picamos y ponemos un poco de rock también argentino acá para poner un poco de picante? ¿Es argentino o es español, Calamaro? Tenemos que discutir. Vamos a discutir ese tema también. Vos que sos el especialista. Es un buen artista y ya dice, bueno, vamos a separar la obra del artista. Claro, entonces vamos a separar la obra del artista, está bien. Bueno, y vamos a separar elecciones de resultado. Sí. Alberto, ¿cómo estás? Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Denise, Brian? Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, estamos con Alberto Vergara, académico, investigador peruano, sociólogo, doctorado en la Universidad de Montreal y docente de la Universidad del Pacífico, que vive entre Lima y Montevideo. Justo nos estaba comentando. ¿Sos sociólogo o politólogo? Politólogo. Porque acá los politólogos, viste que nos embanderamos. Yo soy politólogo y voy a defender a nuestro equipo. Pero no me importa considerarme científico social, digamos. Apa, ¿no te importa? No. ¿No? ¿Por qué? O sea, porque, no, digamos, durante mucho tiempo se hizo sociología política y no, o sea, digamos, hay una cuestión de precisión, si quieres, en el título burocrático, pero no lo considero ni mejor ni peor. No, ni más, ni ninguno menos, de los campos disciplinares, obviamente. No, es una vieja disputa que hay en la Universidad de Buenos Aires, de donde yo vengo, entre politólogos y sociólogos. Sí, en todas partes, claro. Me imagino que sí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Contento de estar acá? Bien, sí. Claro, bien. Gracias. Lindísimo aquí conocer esto, que es nuevo y yo recibo la diaria siempre todas las mañanas, así que... Bien, un suscriptor que nos permite seguir funcionando también. Ahí va, un mes cumplimos mañana. Un mes cumplimos mañana.
vamos a meternos de a poco en lo que está pasando en Perú, una hiperfragmentación de candidatos, 35 candidatos, lo hablamos bastante al aire en su momento, pero si bien todavía no tenemos los resultados oficiales, todo parece ir inclinándose hacia que va a haber una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino. Si después te parece que no y que hay otra opción en mediante, nos contás y demás, pero algunos equiparan este duelo un poco a lo que fue en su momento Keiko Fujimori versus Pedro Castillo. Entonces, queremos saber qué ves vos de similitud con eso o de diferencia en principio y qué pensás de este balotaje eventual que se viene en junio. Ya, sí, en muchos sentidos es una reiteración de la segunda vuelta del 2021. En el sentido de se te alinean todas las divisiones del país, los clivajes, dirías tú, ya que has reivindicado la ciencia política, se alinean las fracturas del país y entonces tienes una segunda vuelta que enfrenta en principio pues al Perú más rural con el Perú más urbano, al Perú más indígena con el Perú más costeño, hispanohablante, que enfrenta una postura más de izquierda en lo económico con una más liberal en lo derecho. En términos de derecha, es la vieja distancia entre la costa y la sierra del Perú. Es como el tipo de elección que realmente en la que se superponen todas las grandes divisiones. En ese sentido es una reiteración. Uno siente que la política peruana, a veces yo siento que es como ir a Broadway y ves Cats o El Rey León, no importa cuándo vas, es la misma historia, los actores son distintos. Bien. Viejos clásicos que se repiten. Sí, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí, hay una cuestión de reiteración. Creo que, sin embargo, es una elección en la cual los dos candidatos llegan más débiles y con menos capacidad de generar ni expectativas ni una simpatía de la población. Es decir, en la segunda vuelta, digamos, en el 2021, bien, la suma de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta ya era muy baja, pero estábamos en 32, 33%. Hoy día, sumados los dos, no van a llegar a 30%. En términos del padrón electoral, sí, claro, nuevamente, por Roberto Sánchez no vota ni siquiera 1 de cada 10 peruanos, ¿no? Y por Keiko Fujimori tal vez 1 punto algo, 1 punto poco. Entonces, lo que quiero decir es que es una segunda vuelta que reproduce esas condiciones más estructurales, pero con candidatos cuyo descrédito, producto de cómo se han comportado en estos últimos 5 años, es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, parece que es nuevamente una segunda vuelta en la cual la mayoría de la población se ha quedado sin candidato y en el cual hay que entrar a la vieja ceremonia de elegir mal menor para las mayorías. Ok. ¿No? Y en eso estamos. Claro. Alberto, vos estuviste en las elecciones, vos fuiste a votar. ¿Qué notaste ahí del clima, más allá de esa desazón capaz? O la impresión que una tiene escuchándote es que en el fondo es como que la gente va a votar, pero sin ninguna pasión, ni esperanza, ni expectativa. ¿Vos sentiste eso en el aire? ¿Cómo fue el día, la jornada electoral? Que además se extendió hasta el lunes, porque también ya hubo problemas con las boletas. ¿Cómo sentiste ese domingo? Es curioso porque yo creo que coincide el desinterés y la desesperanza de la ciudadanía peruana con el elenco político del país, con una efervescencia y una emoción por ir a votar. Yo creo que eso se mantiene. La gente tiene unas ganas de ir a votar, de influir, casi que a pesar de los políticos, ¿no? Entonces, hubo alta participación, pese a todo. No sé si, la verdad que no he visto exactamente, es una participación más alta que hace 5 años, pero eso, es decir, incluso el lunes que se hizo estas elecciones complementarias en ciertas mesas, en ciertos sitios de votación de Lima, mucha gente yendo a votar, queriendo ir a votar, por lo tanto, convive ambas cosas, ¿no? La desazón con la política y un interés ciudadano por hacer valer su derecho político, sus ¿no? Derechos. Que es muy interesante pensar en eso. Sí, estaba revisando los datos, son cerca un 75% casi entre los que faltan contabilizar y los que finalmente se presentaron, que yo no tengo el panorama de si previamente habían sido muchos o pocos, pero es un número que en términos de
descreimiento democrático en general en la región, en muchos sectores, sigue siendo un número bastante importante a nivel regional. Vos en alguna entrevista y algunos textos que escribiste sobre las elecciones de Perú, hablaste de que es la peor oferta de candidatos en décadas, ¿sí? Muchos actores se repiten, muchos partidos se repiten, otros aparecen. ¿Por qué te parece que estos, o esta versión de ellos mismos, porque en el caso de Keiko es una candidata que se viene repitiendo, es peor que la oferta anterior? O sea, me refiero a que es una campaña en la cual no ha habido ni siquiera, ya no te digo programas, eslogans. Ni siquiera ha habido eslogans. Es decir, es una política inercial, como que realmente la gente está en política viendo a ver si tiene un golpe de suerte y termina siendo el próximo presidente hasta que lo saquen, ¿no? En el cual no hay realmente, es una mezcla de desinterés con incluso te diría candidatos que yo a veces siento que más que candidatos a la presidencia son candidatos a políticos. Es decir, que no han tenido antes cargos, que no han sido, qué sé yo, alcaldes, congresistas, y que son realmente precarios, más allá de que por ahí que algunos tienen buenas intenciones. Pero en ese sentido creo que es una elección definida por los desafíos más grandes en mucho tiempo y por una oferta terrible, no solo en términos de la suma de los individuos, digamos, no es solo en términos de los individuos que compiten, sino con esta fragmentación altísima en la cual realmente la gente no conoce quiénes son los candidatos no tienen realmente organizaciones con alguna implantación en la sociedad, sin realmente programas. Entonces, en ese sentido ha sido una oferta muy, muy triste. De hecho, los debates en televisión con los 35 candidatos han sido francamente penosos en términos de propuestas. Además, ya de por sí organizar un debate con 35 es como un desafío. Entonces, yo creo que en ese sentido realmente ha sido una oferta muy mala y el pobre ciudadano tiene que ver cómo elige en ese caos representativo qué sería lo mejor para el país, lo cual también es una tarea enorme y complicada, ¿no? Keiko, ya dijimos, ¿no? Va por su cuarto intento, o sea que la novedad acá, entre miles de comillas, es Roberto Sánchez. ¿Qué tipo de izquierda es Roberto Sánchez? Se nota que está alineado a los sectores que apoyan a Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿en qué se parece? ¿En qué no se parece? ¿Quién es esa persona? Es decir, él está haciendo campaña completamente sobre la reivindicación de Castillo. De hecho, se pone el mismo sombrero que usaba Castillo de candidato y de presidente. Y entonces hace una reivindicación explícita del legado de Castillo en términos simbólicos y de campaña. Y, por supuesto, de reivindicación de todo en Castillo, incluido el golpe de Estado que le valió ser destituido de la presidencia. En términos más personales, es alguien que ha sido congresista en los últimos 5 años, fue elegido con Castillo congresista, fue ministro del gobierno de Castillo, todo el gobierno de Castillo, y es alguien que ha participado de la política, digamos, de la política congresal en estos años, y que ha estado rodeado de la gente que en realidad es una, digamos, que ha participado de un montón de cosas en las cuales se ha votado junto con la mayoría del Congreso peruano en un montón de normas, leyes que en el Perú se suele denominar como procrimen, y que por lo tanto ha sido parte un poco de este Congreso peruano, que es una suerte de mercado persa en el que todo se compra, todo se vende, todo se canjea, tú qué necesitas y yo, digamos. Y entonces ha formado parte de eso y la gente con la cual tenía la bancada, ¿no? Entonces, digamos, viene de ahí. Ese es un poco y en términos más programáticos representa a una izquierda que reivindica en principio el pueblo, lo popular, una raíz más indígena, rural, en lo discursivo, ¿no? Siendo en ese sentido menos, digamos, Castillo en ese sentido era alguien como más
realmente producto de ese mundo rural, era un maestro rural. Aquí hay más la adopción de esa trayectoria castillista en la campaña, ¿no? Eso. Vos recién marcabas en la respuesta anterior la idea de que, bueno, hay 2 candidatos, mal, menor, bueno, un montón de cuestiones, y que quien emergiera igual podía ser el presidente hasta que lo sacaran, digamos, como que están preparados para ser el próximo hasta que lo sacaran. Y también hablaste en alguna nota, en algún artículo, sobre que representan cierta tradición golpista, Keiko y Pedro Sánchez. ¿En qué sentido serían, Roberto Sánchez, perdón, en qué sentido serían dentro de esa misma tradición golpista? O sea, creo que son 2 proyectos que reivindican explícitamente 2 golpes de Estado. Es decir, Keiko Fujimori hace campaña sobre el legado del padre sin ningún matiz ni ambivalencia, y en donde se reivindica el golpe, ¿no? del 5 de abril y sus consecuencias, la construcción de un autoritarismo corrupto, violación de derechos humanos, forma parte de la herencia que asume como un activo. Que asume como un activo, no se distancia, digamos, no se diferencia de eso. No, digamos, porque va a pelear. Sí. Obviamente. Ahora recuperó su apellido incluso para la última candidatura, ¿no? ¿Por qué? En la última elección, porque se dejó llamar Fujimori, que durante un tiempo no había escondido mucho tiempo como el apellido y era como presentado como Keiko únicamente. No, pero siempre, digamos, hubo el intento en algún momento de descafeinar el fujimorismo, pero no. Pero nadie se le escapaba que era la hija de Alberto. No. Bien. Es decir, es la aceptación de un legado autoritario que inicia con un golpe de Estado, el del 5 de abril del 92. Y del otro lado tienes la candidatura de Roberto Sánchez, que reivindica el golpe de Estado de Castillo. Más que reivindica, lo niega, lo cual es tal vez un acto de hipocresía, de cinismo. Es decir, todo el Perú vio que el señor hizo un golpe de Estado. Un golpe de Estado fracasado. Un golpe de Estado que no dio lugar a un régimen autoritario porque fue destituido y no pudo construirlo. Pero dio un golpe de Estado en toda forma. Claro. Ellos dicen que no, que el señor leyó una proclama, ¿no? Leyó una proclama en la que cerraba el Congreso, cerraba una serie de cosas, llamada Asamblea Constituyente, todo inconstitucional, pero en realidad él solo leyó un papel. Claro. ¿No? Entonces, lo que quiero decir es una izquierda que en ese sentido demuestra que está reñida con las convicciones democráticas. Entonces tienes una segunda vuelta entre 2 posturas que no reniegan de posturas abiertamente antidemocráticas. Obviamente eso no quiere decir que el señor haya construido un régimen autoritario igual que el de Fujimori. Obvio, porque no lo dejaron, ¿no? Pero si no, la ambición autoritaria está ahí. Está presente. Alberto, vamos a un pequeño corte y ya venimos para hablar más de Perú. Ya venimos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal. Innovamos con energía. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas
en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos con el cientista político, que por acá favor, miro a Brian. Cientista social, no importa. Cientista social, especialista, muy observador, atento de las elecciones en su país, en Perú, que estarían los resultados del 15 de mayo, ¿no, Alberto? O sea que en 10 días finalmente podríamos saber bien qué va a pasar el 7 de junio en la segunda vuelta. Es lo que dijeron las autoridades electorales, que en la quincena de mayo. En la quincena de mayo. Así que con eso estaremos. No, hablábamos fuera de aire, pero ya preguntándote, bueno, el sistema, la recuperación de las dos cámaras, ¿no? Del bicameralismo, ¿en qué cambiaría la situación de Perú en ese momento? Claro, porque Perú siempre había tenido un bicameralismo hasta la Constitución del 93, en que se regresa a un sistema unicameral y ahora se vuelve se recupera al Senado y a diputados. Yo creo que va a tener un impacto en el sentido en que, en términos constitucionales, inclina el poder más hacia el legislativo, en la medida en que antes el presidente tenía la capacidad de disolver el Congreso. Hoy día lo que puede disolver es la Cámara de Diputados, pero no puede disolver el Senado, que sigue funcionando. Y una serie de modificaciones que incluso son previas a eso, que creo que han inclinado, le han retirado poder al Poder Ejecutivo y han inclinado la distribución del poder al Legislativo. Eso de un lado. De otro, creo que el hecho de que ahora, por ejemplo, las vacancias, que ha sido como este juego histérico de las sillas peruano, sí, claro. En el cual los presidentes duran nada, de alguna manera creo que esto puede atenuar en la medida que ahora necesitas votaciones calificadas en dos cámaras, en 2 días distintos. Claro. No sé, eso creo que puede tener incluso un impacto psicológico diferente. Ahora, lo que creo que va a ser diferente en el Congreso, y que no tiene tanto que ver con el diseño, sino con el resultado electoral que ha ocurrido, en el que se ha elegido también Congreso, es que ahora vas a tener, me parece, un Congreso distinto al actual. El de hoy es realmente un Congreso poblado de individuos en un bazar turco, intercambiando y haciendo trueques respecto de todo, desde las cosas, desde ilegales, legales, informales, ¿no? Creo que vas a tener un Congreso un poco mejor, en el sentido que han entrado 2 nuevos partidos que, sin tener una mayoría ni mucho menos, te van a dar entre 15 y 20% del Congreso, que son, me parece, más serios y que pueden hacer que por lo menos las peores iniciativas se bloqueen. No sé si conseguir lo mejor, pero al menos impedir lo peor. Sí. ¿Qué partidos son esos? El del Buen Gobierno y Ahora Nación, que son partidos, digamos, uno de centro derecha y uno de centro izquierda, que creo que entran al Congreso y que pueden ayudar a que haya un funcionamiento un poco mejor en el Congreso y eventualmente a que no sea tan fácil conseguir mayorías calificadas para el típico exabrupto constitucional que hemos visto en los últimos años, ¿no? Sin embargo, pese a todos esos exabruptos que mencionás y al intercambio de presidentes prácticamente de forma constante en Perú, hay algo que siempre se dice, que quizás nos puedes corregir o no, pero digo, siempre se suele pensar como Perú, que bueno, cambian los presidentes, cambia el sistema, se fragmenta, está hiperfragmentado, hay mucha crisis política, pero la cuestión económica más o menos se mantiene al firme. No sé si eso es bueno o es malo tampoco, digamos, pero se mantiene más o menos en forma firme. ¿Cómo se explica eso? Digamos, y si crees que ahora puede empezar a cambiar eso o no. Y también si sería deseable, también hay que pensarlo. Sí, o sea, yo creo que en términos generales
y sobre todo visto desde fuera, es cierto, se mantiene esta combinación de caos político con, yo a veces uso la expresión, digamos, la política económica se sedentarizó y la vida política es nómade, ¿no? Al revés de la Argentina, por cierto, ¿no? Sí, por cierto. Como exactamente lo inverso. Y creo que eso se mantiene y hay una mezcla de, en este momento, muy buen ciclo de precios internacionales en los productos estrellas peruanos, que son básicamente minerales, con un manejo económico y monetario, macroeconómico, que sigue siendo bastante técnico y prolijo. En ese sentido, pues efectivamente está ahí y conviven ambas cosas. Ahora, dicho eso, ese manejo prolijo y tecnocrático y la tasa de crecimiento económico peruana, que por ejemplo el año pasado va a ser, no sé, 3 punto algo, está por encima de la región, pero habla mucho más de la mediocridad de la región que de la virtud del Perú, ¿no? Y lo cierto es que con los precios de cobre, oro, plata de este momento, el Perú no debería crecer 3, debería crecer 7, ¿no? Entonces, digamos, tiene un límite la interpretación de la política no afectando la economía. En realidad sí la afecta porque hay un contrafáctico, que es una política y una institucionalidad mejor, haría que crezcas mejor y sobre todo que el crecimiento se transforme en bienestar, porque ya sabemos que son dos cosas distintas, ¿no? Por supuesto. Y entonces yo creo que en la medida en que no tienes eso, visto de afuera, cuando tú ves, qué sé yo, la capacidad de endeudamiento del Perú y ves tus números macro y tu déficit, e incluso la tasa de crecimiento, sigues diciendo, bueno, es una economía que funciona. Ahora, me da la impresión que ese espacio sedentarizado, tecnocrático, de administración de la economía, comienza a ser agujereado por esta política de la rapiña que se dedica a erosionar el Estado de Derecho y comienza a avanzar sobre lo que yo a veces digo es el último bastión de racionalidad del país, que es el Banco Central de Reserva. Y entonces tienes una política que va en ese sentido, hacia la desinstitucionalización de lo económico también. No quiere decir que va a ocurrir mañana, pero me parece que las termitas comienzan a llegar a ese ámbito también. Ahora, en relaciones internacionales también es llamativo porque más allá de ese constante cambio de presidentes, Perú mantiene una posición de fuertes vínculos con China, que es una posición algo particular y tiene una postura distante de Estados Unidos en términos relativos en comparación con otros países de la región. ¿Cómo se explica ese posicionamiento? Bueno, ahora se ha convertido en una cuerda muy finita sobre la que hay que caminar, y que creo que en realidad es algo que compartimos en toda América Latina, yo creo. Es decir, el gran desafío geopolítico en este momento para la región es que nosotros necesitamos venderle nuestros productos a China y a Estados Unidos. Claro, hay un pragmatismo ahí. Si nos hacen elegir todos los países de la región, algunos más graves que otros, pero estamos realmente en problemas. Entonces, en ese sentido, el Perú, claro, tiene un poco el mismo problema y tiene que andar con cautela. Tenemos un gran megapuerto, el megapuerto de Chancay, que es que es inversión china, que se inauguró recién, hace poco tiempo. Y al mismo tiempo tenemos la presencia de Estados Unidos, que como sabemos, a la cual le preocupa ese puerto y la presencia china en la región. De hecho, ha habido en algún momento, un asesor para América Latina de Trump, que ya no está en la administración Trump, pero dijo que los productos que pasasen por el puerto de Chancay tenían que pagar no sé qué tipo de arancel muy alto, y ahora en las últimas semanas hubo un enfrentamiento un poco, la verdad, triste por el nivel entre el embajador norteamericano y el embajador chino en Colombia respecto a estas cosas. Entonces hay una suerte de línea delgada, fina, que tenemos que transitar, pero creo que eso es un tema regional, en el sentido de que, bueno, no te queda de otra, son tus socios comerciales
principales, ¿no? Y siendo un tema regional, ¿te parece que la posibilidad de posicionarse o la salida o hasta el mejor posicionamiento de los diferentes países debería ser en términos pragmáticos individuales como viene pareciendo ser en todo eso, o debería haber como una movida un poco más de bloque? O sea, en principio yo creo que debería haber algo más de bloque, no solo para ese tema, sino que hay una serie de problemas que requerirían de una voz común de la región. No sé, la criminalidad, el crimen organizado no es más un problema eminentemente nacional. En muchos sentidos son economías ilegales que se mueven de manera transnacional. Deberíamos tener estrategias transnacionales para lidiar con eso. Calentamiento global, cambio climático, necesitas estrategias que son transnacionales para eso. O sea, creo que hay un montón de cosas para las cuales necesitarías una existencia latinoamericana. El problema es que es el momento de desestructuración latinoamericano más alto que hemos visto en mucho tiempo. Es decir, tanto en términos organizativos, claro. Todas esas organizaciones que surgieron, los UNASUR, la CELAC, no sé qué, hoy día son bastante inútiles. Por lo tanto, esa parte organizativa no funciona. Y la parte más política tienes que la región reproduce a nivel regional las polarizaciones e intolerancias propias del ámbito nacional. Y entonces Milei no se puede ver con Petro y Bukele no se puede ver con, no sé si, con quién. Entonces hay tienes también ahí una división regional que reproduce las dinámicas políticas locales, porque además, como suele ocurrir, la política internacional muchas veces es utilizada en realidad desde la perspectiva de cómo será leída en mi propio país. ¿No? Se usa como activo local la política internacional, ¿no? Sobre todo en momentos electorales, ¿no? Sí, ni hablar. Claro, exacto. También. Alberto, se vienen dos Perús, o sea, si gana Keiko, se gana Roberto Sánchez, ¿es posible analizar qué Perú se viene o ese pragmatismo que vos hablabas sobre China se va a extender por todo? ¿Se va a seguir negociando en el Congreso como en la feria? ¿Cómo podemos entender qué dos Perú se pueden venir ahí? Es que yo creo que estas elecciones no son un punto de inflexión, no son un punto de ruptura. Creo que estas elecciones son más bien un punto más en la trayectoria de inestabilidad crónica que tiene el país. No es una elección que pueda reenrumbar al país, institucionalizarlo. Creo que no es un punto de quiebre. Me parece que ninguno de los dos candidatos realmente está en capacidad y probablemente ni siquiera tiene la voluntad de sacar al Perú de la trayectoria en la cual está inmersa desde hace varios años. Entonces yo en ese sentido, lamentablemente, es el de yo diría que es un sistema en el cual en este momento tenemos alternancia sin alternativa, ¿no? Porque puedes elegir a uno a otro, pero la voluntad de erosionar la capacidad regulatoria de la ley, la capacidad del Estado de Derecho, del imperio de la ley, a mí me parece muy semejante en muchas de las opciones, incluidas las dos que han pasado a segunda vuelta. Y entonces, en realidad, creo que lo que vamos a tener es la continuidad de este ciclo de inestabilidad política, pero también de malestar social, probablemente de violencia. En el Perú hace 3 años ocurrieron masacres que son inaceptables en una democracia, 50 ciudadanos masacrados por protestar. Probablemente seguirá incrementándose como todos los años las tasas de homicidio, el sicariato. Es decir, no veo que esta elección pueda ser un punto de ruptura para la trayectoria en la historia del Perú. Y a mí eso, nuevamente, si lo comparamos con la región, me da como... en fin, es una lástima porque creo que todavía, digamos, sería bueno que la capacidad de ir a votar sirviera justamente para eso, ¿no?
Retomando un poco lo que hablabas recién y de la, no sé si desafección, porque la participación vos decís que fue entusiasta, pese a que estaba hiperfragmentado y demás, quizás hay un problema más de representatividad que de falta de interés, pero también tomando a Zeworski y su libro famoso sobre las crisis de la democracia, estamos hablando en Perú particularmente, pero también puede llevarlo al plano regional y hasta internacional, no hay ningún problema. ¿Es una crisis de sistema de gobierno o de sistema de partidos en el caso de peruano en particular? Yo creo que ya es de las dos. Es decir, uno podría, no sé, por ejemplo, estoy pensando, tú eres argentino. Sí, claro. Sí, o Uruguay, podríamos hacer una triple comparación. ¿No? En Uruguay tienes unas elecciones que son muy buenas en su capacidad de representar la pluralidad social. Bien. ¿Sí? Que a su vez esa democracia produce gobiernos eficaces. Podemos discutir más, menos, no sé qué, y en fin, esa sería otra conversación. Luego tienes Argentina, en las cuales las elecciones son buenas para representar la pluralidad social, pero no consiguen producir gobierno una vez pasadas las elecciones. ¿Sí? Y el Perú es un sitio en el que las elecciones no consiguen representar la pluralidad social. Bien. Pero tampoco son capaces de producir gobierno efectivo. Estás en el peor de los mundos. ¿Efectivo es igual a estable o efectivo? No, efectivo es en la capacidad de gobernar. Bien, de ejercer efectivamente la gestión y el poder. Gestión del país, ¿no? Y es lo que no hay. No tienes ni el mundo de la representación ni el mundo del gobierno. ¿Y cómo ves la situación más a un plano general? Ahora sí, saliendo de Perú, digamos, porque este libro es casi un emblema para los politólogos y para los científicos políticos y se ha llevado hacia todos lados y hay con muchos análisis dispersos en torno a si la democracia está en peligro, está en riesgo, está en retroceso incluso, si es el fin de una era, ¿por qué no? ¿Vos cómo ves eso? ¿Te refieres en general? En general, sí. Te saqué de Perú, te pido mil disculpas, te voy a sacar de Perú. Está bien. No, yo creo que tienes, obviamente es un momento de recesión democrática en general en el mundo. Digamos, el hecho de que pensemos Estados Unidos. Yo la verdad es que el hecho de que un periodista le diga a Trump, pero usted es consciente que usted debe respetar la Constitución y que él responda, bueno, no sé. Es realmente un nuevo momento. Sí, claro. ¿No? Entonces creo que sí. Ahora, creo que tienes distintas maneras por las cuales las democracias pueden colapsar o debilitarse. No necesitas llegar al colapso para plantear que hay un problema. Lo que me parece interesante es que en algunos países, y esto se subraya menos, digamos, la forma convencional, la forma en la que solemos pensar cómo mueren las democracias, es alguien concentra muchísimo poder y al hacer eso pues se lo retira a los otros y acaba la pluralidad, vacía de contenido institucional, político, social y acumula poder. La concentración del poder como el problema fundamental de la democracia. Pero en algunos países, y yo creo que Perú está ahí, y me parece que hay otros países latinoamericanos que pueden acercarse a eso, yo pienso que Ecuador, Guatemala, me temo que Bolivia, lo que tienes es un problema en el cual la democracia comienza a estar en problemas porque en realidad no es por la concentración del poder, sino por la disolución del poder. Porque nadie es capaz de retener el poder, porque nadie es capaz de realmente imponer un orden político, ¿no? Entonces, países en los cuales el riesgo para la democracia no es la construcción de una tiranía, sino de la inestabilidad crónica, ¿no? Y entonces creo que esos son los casos que, por ejemplo, a mí me interesa más. Con mi colega Rodrigo Barnechea hemos escrito sobre eso, ¿no? Cómo tienes esta vía alterna de el debilitamiento democrático, digamos. Alberto, Buenísimo. muchísimas gracias por estos minutos. Charlamos con Alberto Vergara, cientista político peruano, sobre las elecciones que se siguen contando los votos del 15 de mayo oficialmente. Vamos a saber qué pasó ahí, quién pasa segunda vuelta con Keiko. Vamos a un corte y ya venimos con Roberto López Belloso, que nos va a hablar de Rusia, Ucrania y un poquito más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5,
podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Seguimos en Par en el Mundo, acá en este martes 5 de mayo. Recibimos muchos mensajes de politólogos, sobre todo quiero que sepas que los politólogos están a full mandándome mensajes, reclamándole cosas a Seworski, reclamándole cosas a Malamud, otro politólogo argentino muy reconocido. En este caso le agradecemos a Alberto que despertó la pasión de los politólogos y politólogas, evidentemente. Después vamos a recoger algunos de esos mensajes, pero en principio vamos, si te parece, a hablar de algunos mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp de los oyentes, no politólogos necesariamente, que consultan. Por ejemplo, buenas tardes, Para el Mundo, aquí escuchándoles. Me pregunto cómo puede ser que a un mes, bueno, todos nos preguntamos eso, que a un mes de las elecciones en Perú aún no se sepan los resultados. En la práctica concreta, ¿cómo es que se están contando esos votos? Preguntaba. Bueno, aquí hay muchos votos impugnados, o sea, hay todo un sistema también que lleva su tiempo, y en realidad técnicamente para que se cumpla un mes es el 12 de mayo, justo cuando oficialmente salen los resultados. Así que 20 días, pongamos
Pongamos ahí un manto de piedad sobre las autoridades electorales peruanas. Muy bien, muy bien. Y recibimos otro mensaje también. Hola, la dupla preferida. Bueno, qué honor. Muchas gracias. Dejen de decirle, lo digo yo, suena horrible. Dejen de decirle a Brian que habla rápido porque se le entiende todo perfecto. Igual hoy nadie me dijo nada, pero muchas gracias. Tal vez me perdí algún programa y sé que la presencia de Denise hace que esté la perspectiva feminista implícita en el programa. Pero me gustaría si pudieran tocar en algún momento cómo afecta a las mujeres y niñeces los movimientos migratorios y las políticas internacionales. Soy Emily, escribí muchas veces y no me daba cuenta de poner mi nombre. Ahí va, Emily. Bueno, muchas gracias. No, perspectiva feminista implícita y explícita. En tu caso, muchas sí, claramente, veces, pero está bueno igual el tema que nos propone, porque la verdad es verdad que a veces quizás se habla más en general sobre el conflicto migratorio y demás, y claramente afecta más a ser mujer determinadas y poblaciones. Exactamente. Bueno, ayer mismo recojamos ese guante. Hablábamos de Cisjordania, la violencia de los colonos israelíes, y yo preguntaba claramente cómo es la situación de las niñas y las mujeres ahí, porque claramente no es lo mismo. ¿No? En un ambiente de tanto acoso y violencia, las mujeres casi siempre tienen las de llevarse lo peor. Así que, Emily, si no lo escuchaste, ayer hablamos con Andrés Manera, arquitecto uruguayo que viajó y estuvo en Cisjordania dentro de un plan de ayuda humanitaria y de revisión y casi de vedor para algunas organizaciones internacionales y de recoger testimonios ahí y situaciones de violación al derecho internacional y a otras situaciones. Así que ahí también se habló un poquito del tema, pero vamos a seguir abordándolo, por supuesto. Seguiremos observando eso y hablando directamente sobre eso. Sí, muchas gracias. Denise no se puede sacar su lente feminista y lo va a hacer. No, mira, y los tengo bien grandes acá. Así es. Así que bueno, recordando siempre que pueden enviarnos los mensajes que quieran a nuestro WhatsApp, que es el 099-891-888, y ahí vamos a estar recibiendo mensajes, por supuesto, escuchándolos cuando manden audio, pero si no, simplemente leyéndolos, que es lo que quería decir, y poder respondiendo ante las consultas, pero también recibiendo, ¿por qué no? Fotos de comida y demás, que a veces nos han mandado y no está nada mal. Nada mal. Para animar la tarde, y para animar la tarde recibimos a Roberto López Belloso, que es el director de Le Monde Diplomatique en Uruguay. Roberto, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo va esa tarde del martes? Buenas tardes, sí, una alegría estar con ustedes de nuevo. Un martes muy especial porque el primer martes del mes es el martes en que entramos a imprenta con la edición del mes correspondiente de Le Monde Diplomatique. Así que bueno, es un martes muy intenso, pero contento de estar con ustedes acá. Pero si el martes entra a imprenta, quiere decir que ya cerraron el lunes. No, entramos a imprenta sobre las 7, 8 de la noche y cerramos al mediodía, 4 de la tarde como tarde, y se está distribuyendo a nuestros lectores y lectoras miércoles y jueves. Fantástico. Excelente. Bueno, ya hablaremos de que viene esa nueva edición, pero antes quisiéramos retomar, hablábamos al inicio del programa, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que quedó ahí, ya lleva más de 4 años y quedó en un segundo plano. Por más que cada tanto uno lea cositas acá y allá, ya es como decimos nosotros, segunda, tercera página, ¿no? ¿Cómo sigue ese conflicto, Roberto? Sí, es muy interesante lo que decís porque suele ocurrir, ¿no? Con las, entre comillas, novedades internacionales, cuando pasa determinado tiempo, entran en un empantanamiento no solamente en el campo de batalla, en este caso, sino también en el interés de la opinión pública. Y muchas veces esa falta de interés de la opinión pública tiene consecuencias también negativas para las poblaciones que lo están sufriendo, ¿no? Porque a mayor foco colectivo sobre algún lugar, más posibilidades de que haya un mínimo control, mínimo con letra muy chiquita, porque realmente la posibilidad que tenemos hoy de que los organismos internacionales, que la legalidad internacional tome determinadas cartas en el asunto en zonas de conflicto es cada vez más escueto. En el caso particular de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, hay un empantanamiento territorial importante. Ya muchas veces esa falta de novedad hace que se intente dar como noticioso elementos que son muy menores. Por ejemplo, se habla en los últimos días de una suerte de contraofensiva
ofensiva ucraniana relativamente exitosa, pero estamos hablando de que ha logrado recuperar un 0,02% del territorio que había obtenido Rusia desde su invasión. O sea, es algo muy menor en términos de volumen, incluso es menor si lo miramos como en relación con la importancia estratégica, ¿no?, de los territorios recuperados. No olvidemos que Rusia tiene en su poder el 19% del territorio ucraniano. Es un porcentaje importante. Para hacer una suerte de puesta a punto de lo que ahí está ocurriendo, es un conflicto que en realidad hunde sus raíces 10 años antes de la invasión rusa, en 2014, cuando comienzan las disputas entre la minoría, una minoría demográficamente relevante, hablante de ruso, podríamos decir étnicamente ruso. A mí esas categorías de la etnicidad en términos de poblaciones que comparten tanto, me parecen complejas de establecer. Pero bueno, ellos se consideran étnicamente rusos, sobre todo hablantes y culturalmente rusos, claro, que tienen una intención de, yo no sé si exactamente podíamos hablar en aquel primer momento de independizarse, sino de obtener formas de autonomía que les garantizaran algún tipo de manejo propio de la cosa pública, ¿no? Eso podría ser un poco lo que ellos intentaban. Muy envalentonados por la Rusia de Putin, que en muchos casos, ustedes saben, los gobiernos que tienen problemas de legitimidad interna muchas veces apelan a aventuras extraterritoriales para ganar lazos con esa trampa del nacionalismo y lograr que que algunos sectores de la población menos informados aumenten el apoyo de los regímenes. Se me vienen a la cabeza al menos 5 líderes internacionales en este momento, ¿verdad? ¿No? Y rápidamente. Sí, por eso. Hay para elegir, es casi un clásico, ¿no? Bueno, los oyentes recordarán fácilmente los hombrecitos verdes que participaron de la toma de la península de Crimea, es decir, militares sin ningún tipo de insignia que los identificara como miembros del ejército ruso, y que, bueno, se quedan con una península, es así, muy estratégica, que uno podría decir que el mundo miró para otro lado porque era una península que históricamente había sido rusa, que no había quedado muy bien ubicada del lado ucraniano luego del reparto postsoviético, pero que en términos de derecho internacional era territorio ucraniano. Ese conflicto tiene 10 años de duración hasta que llega, 8 en realidad, hasta que llega la invasión rusa. Hay ataques importantes del ejército ucraniano sobre población civil, se arman milicias y casi un ejército del lado de las provincias rebeldes de Lugansk y de Donetsk, dos topónimos que los oyentes habrán escuchado muchas veces. Un poco menos Jersón, una ciudad un poco menos que apareció menos en las noticias. Odessa apareció muchísimo en las primeras planas y es una de las ciudades reclamadas por los independentistas, pero que siguen en manos de Ucrania, y se produce una suerte de conflicto que es territorial, es cultural y tiene una excusa ideológico-histórica muy fuerte, que es lo que Putin y su círculo de poder llama la desnazificación de Ucrania. Hay ahí una forma bastante interesada, como son siempre las caracterizaciones en términos de guerra, de asociar al gobierno ucraniano de Zelensky con el neonazismo, amparados en el hecho de que una parte de la población ucraniana saludó la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial, una parte que no era toda ella y que también tenía muy poca información sobre la película completa de lo que significaba el nazismo como hoy tenemos. Pero ahí hay un conflicto ideológico histórico. Vladimir Putin aprovecha eso para darle un tono de cierta legitimidad política. Lo real
ejemplo real es que por detrás de ese conflicto entre vecinos, yo diría entre hermanos, porque entre un ucraniano y un ruso hay una historia compartida, larga y también compleja, pero se camufla un poco en un conflicto entre vecinos, lo que es un muy mal resultado del barajar y dar de nuevo del post-Guerra Fría. Cuando termina el periodo soviético, se produce una suerte de pregunta sobre qué hacemos con las alianzas militares ahora que los antiguos enemigos ya no están para enfrentarse, ¿no? Había una idea que en aquel momento sonaba muy trasnochada y que probablemente hubiera sido imposible, pero a la vez tenía muchos visos de fortaleza, que era invitar directamente a Rusia a sumarse a la OTAN, ¿no? Era impracticable porque hay una historia de geopolítica en la cual Rusia y Europa occidental tienen algunas discrepancias e intereses contrapuestos que van mucho más allá del ideológico de la Guerra Fría. Claro. Pero en todo caso, la pregunta era, bueno, el Pacto de Varsovia, que como todos recuerdan era la alianza militar de los países del campo socialista, ya no existe más. ¿Qué tanto sentido tiene una OTAN que esté mirando al este como su enemigo? Bueno, lejos de resolverse de manera positiva ese dilema, la OTAN continuó su expansión hacia el este, llevando cada vez más lejos las líneas rojas que había planteado Moscú, y ese llevarlas más lejos implicaba que se situaran cada vez más cerca de la frontera rusa. Al parecer había una línea roja innegociable para Moscú, que era Ucrania. No olvidemos que los países bálticos, que habían sido parte de la Unión Soviética, no formaban parte de la retórica de Moscú, de que no les interesaba que estuvieran en la OTAN, pero estaba dispuesto a aceptarlo, como en los hechos ocurrió, pero no así la entrada de Ucrania a la OTAN, y esa combinación de elementos es lo que genera esta guerra en la que hoy estamos viendo cómo los dos enemigos están empantanados, y una guerra que, cuando se la mire en los libros de historia, va a ser un conflicto que verdaderamente va a mostrar el ingreso en el campo de batalla de armas novedosas, de toda la parafernalia, de los drones, de una guerra de posiciones absolutamente distinta a la que se conocía hasta ahora. Me gustaría, Roberto, hablamos con Roberto López Belloso, director del Le Monde Diplomatique, edición Uruguay, que nos detengamos un poquito en los efectos que está teniendo sobre todo este conflicto empantanado en la Unión Europea en específico, y en lo que está pasando con la Unión Europea ahora y su proceso de rearme en algún punto. Pero si te parece, primero vamos a una tanda y enseguida volvemos y charlamos de eso. Una madre espera 9 meses para que nazca su bebé, 12 para que camine, 14 para que diga mamá, 3 años para que deje los pañales y 4 para que duerma toda la noche en su cuarto. En su día, espera solo una cosa: pasar tiempo contigo. Aprovecha y sorprendela con un lindo regalo, porque con tu tarjeta ANDA tenés hasta un 25% de descuento en un montón de comercios. Conocelos en anda.com.uy. Si no tenés tu tarjeta aún, solicítala sin costo en cualquiera de nuestras sucursales. En ANDA le deseamos feliz día a todas las madres. Ver bases y condiciones en anda.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ute.com.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza.
En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos con Roberto López Belloso, periodista de Le Monde Diplomatique, que ya nos va a contar qué temas van a ser tratados en esa nueva edición. Antes del corte hablábamos de esa reconfiguración de Europa antes del conflicto en Ucrania y también la ascensión de Trump, ¿no? O sea, cómo se están enganchando las piezas en ese armado. Sí, es difícil porque la pregunta fue como compleja en el sentido, bueno, ¿qué efectos tuvo la guerra rusa-Ucrania sobre la Unión Europea? Pero también no es lo mismo preguntarlo hace 2 años que preguntarlo ahora que tenemos un Trump y una situación geopolítica distinta. Sí, es muy buena la precisión porque cuando comienza el conflicto, digamos, si ponemos el inicio en la invasión rusa a Ucrania, Europa reacciona abroquelándose alrededor de Kiev y siendo su principal valedor en muchos sentidos. Luego llega Donald Trump y Donald Trump corta una línea que era natural, que era la alianza de Washington y Europa con Kiev para frenar a Vladimir Putin. Hay una sintonía hasta personal entre Donald Trump y Vladimir Putin. Son 2 autócratas en términos de estilos, en términos de mirada y visión del mundo, y hay una cercanía que es indudable. Y Donald Trump tiene, por otro lado, y en paralelo con eso, una visión muy crítica sobre el esfuerzo que está haciendo desde el punto de vista presupuestal los países europeos en cuanto a su contribución al presupuesto bélico y en su contribución a la OTAN. Eso tuvo su punto de mayor tensión. Y ahí ponemos un tercer vértice para triangular esta conversación que estamos teniendo en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Donald Trump pretendía que los países de la OTAN, en una forma un poco estrambólica, accionaran una alianza que es defensiva, pero la accionaran para apoyar y acompañar a Donald Trump en una acción bélica que estaba por fuera del derecho internacional. Europa no acompañó eso, con mayor o menor desacople según el país, digo, con España como el ejemplo más extremo de desacople de Washington, pero eso generó una gran crisis entre Estados Unidos y Europa. Eso llevó a que Europa esté pensando con seriedad en armar un ejército europeo, no necesariamente fuera de la OTAN, pero sí un ejército europeo que pueda ser independiente, relativamente independiente de Estados Unidos en la defensa del continente, y eso hace que Ucrania pueda respirar un poco más, porque si solamente va a ser apoyada por el Estados Unidos de Donald Trump, tiene bastante menos solidez su posición defensiva que si Europa la apoya. El hecho más inmediato fue el anuncio de Trump de retirar 5.000 soldados estadounidenses de las bases en Alemania. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de que son bases estadounidenses en el lugar que era como el emblema de la Guerra Fría, Berlín ciudad dividida, el límite entre el mundo socialista y Occidente más visible. Y bueno, Donald Trump anuncia un retiro de soldados con una relación que al principio era muy buena con el canciller Merz y que está cada vez siendo más complicada. Una retórica pesada. Muy pesada. Sí, en estos días aumentó. Claro, Sí. y no olvidemos de que tenemos por ahí como resonando el eco de algo que ya nos olvidamos por completo, pero que era Groenlandia, ¿no? O sea, las amenazas de Trump hace muy poquito tiempo de quedarse con Groenlandia, isla que está dentro de la soberanía de Dinamarca, un socio europeo. Entonces, hay una vinculación muy compleja
entre Estados Unidos, el Estados Unidos de hoy y la Europa de hoy, que tiene algunos vínculos con el pasado. De Gaulle era, para citar uno de los ejes de la Francia libre en la Segunda Guerra Mundial, estaba muy interesado en que la liberación de París estuviera en manos de los franceses y no de los estadounidenses, al punto de que las primeras divisiones que entran son de franceses y ex combatientes de la España republicana. Cuando las guerras contra Irak de Bush padre y Bush hijo, hay una postura de Francia mucho más apegada al derecho internacional. Es decir, históricamente había una Europa más independiente, aunque no lo recordemos bien con respecto a Washington, de lo que fue la Europa de los últimos años. Bueno, hoy está en una situación muy compleja esa vinculación. Bueno, pareceríamos estar viendo un poco eso, porque en los últimos tiempos varios líderes se están desmarcando, más allá de Pedro Sánchez, bueno, el primer ministro de Reino Unido también. Incluso Giorgia Meloni, que era su vocera o su negociadora, ahí también se está alejando un poco, y tiene que ver también, pero eso te preguntamos, Roberto, con la baja aprobación de Trump también adentro de casa. Se está volviendo tóxico. Sí, digamos. Está siendo un socio tóxico, exactamente. Y además también está el tema de que lo hemos escuchado 1000 veces, que ya no sabemos quién es el padre de esa frase, de que los países no tienen amigos, tienen intereses. Exacto. Entonces, en muchos aspectos podrá haber una sintonía ideológica entre dos líderes, pero cuando los intereses nacionales empiezan a estar tocados, que son también los intereses del apoyo interno de ese líder en términos de financiamiento, en términos de grupos de pertenencia y en términos de votos, bueno, la distancia aumenta. Estas manifestaciones de líderes europeos, incluso este proceso de cierto rearme, por ejemplo en Alemania, en Francia también y demás, bueno, Italia también estaba en un proceso ahí que medio que quedó frenado después de su disputa con Israel y demás, pero también está en un proceso. ¿Vos lo lees, digamos, como un proceso de recuperación de centralidad en un contexto de declive norteamericano y ascenso chino, o en un contexto de los últimos estertores de una potencia que ya no puede? Yo creo que lo que Europa está intentando hacer en este momento es desacelerar su decadencia, ¿no? O sea, que no es lo mismo que recuperar no es lo mismo que recuperar. No es lo mismo que recuperar su centralidad. Yo creo que lo que más le sirve a Europa es, y por algo Pedro Sánchez está en esa línea, es pegarse estratégicamente a las propuestas del sur global, de un mundo multilateral, de un mundo en el cual el derecho internacional y los múltiples actores en igualdad de condiciones sean la tónica y no la excepción. Porque si va a un mundo de centralidades viejas, va a ser su decadencia real, ¿no? Bueno, lo vimos exactamente en estos días, hoy firmando un comunicado con Brasil por los ataques a la flotilla. Sí, yo creo que el sur global es un actor que quizá lo tenemos demasiado cerca como para darnos cuenta de la importancia que tiene. Yo creo que la importancia de Brasil es muy fuerte en ese grupo de países, la importancia de Sudáfrica también, India, ¿no? O sea, Rusia y China es distinto, porque Rusia y China tienen otro tipo de perfil que hace que no sea tan creíble su apuesta por el multilateralismo. Pero estos actores, Turquía también, ¿no? Turquía es un país que deberíamos hablar más de Turquía, deberíamos entender más esa potencia regional de la que se habla poco, se escribe poco, tiene algunos momentos absolutamente criticables y condenables, como su negacionismo del genocidio armenio, por ejemplo, pero al mismo tiempo es un actor que está poniendo un poquito de sensatez en Oriente Medio en un momento en el cual eso se necesita y mucho. Bueno, Brian, justo comentaba. Hoy justo hablamos de eso. Hoy justo hablamos un poquito del proceso entre Turquía y la Unión Europea, incluso la revinculación ayer de un anuncio de un puente con Armenia y demás, y qué está pasando ahí. ¿Te parece que pasemos a hablar un poco de lo que se viene en materia de edición de Le Monde Diplomatique, edición Uruguay? Claro que sí. Contanos un poco qué es lo que va a salir. Bueno, ya está en imprenta y lo que sale a partir de mañana a distribución. Sí, bueno, el título principal de tapa combina 3 artículos sobre la situación de la juventud en
no diríamos en América Latina, en 3 países importantes de América Latina: Argentina, México y Brasil. En el caso argentino, cómo la pobreza está afectando a los jóvenes del conurbano bonaerense. Hay un muy buen artículo de los colegas del otro lado del río. Obtuvimos además un artículo de una periodista y antropóloga mexicana, especialmente elaborado para nuestra edición, sobre cómo los jóvenes de Guadalajara tienen que modificar totalmente su comportamiento debido a la presencia del narcotráfico en su ciudad. Ella habla de una pedagogía del miedo que los jóvenes están incorporando o han incorporado a su vida, palabras que no dicen, lugares por los que no pasan, media voz en algunos temas espinosos, y cómo eso ya ha sido incorporado a la realidad y ha modificado la forma de estar en el mundo de la generación urbana de clase media de mexicanos que habitan en Guadalajara, que es el lugar que fue el epicentro de la eliminación del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el caso de Brasil, la correlación que existe entre el aumento de la intención de voto por la ultraderecha de jóvenes brasileños y su pertenencia a la religión evangélica. Son los 3 artículos de la nota del título principal de tapa, y luego tenemos un segundo dossier importante que vincula lo que está pasando en Oriente Medio con la crisis energética. O sea, ¿qué pasa con el petróleo, con el helio, con el gas natural? Bueno, los recursos naturales. Y después tenemos varios artículos sobre el tema de la inteligencia artificial. Estamos intentando tener permanentemente notas que reflexionen sobre ese cambio epocal y comportamental y civilizatorio que implica para la vida cotidiana y para la vinculación entre las naciones en términos de tecnología. Siempre tratamos de tener algo sobre China, en este caso sobre la fábrica del Made in China que hay en una ciudad muy, muy importante. Y nombraban el tema de Turquía, Armenia. Hay una nota sobre el porqué del negacionismo israelí con respecto al genocidio armenio. Y también tenemos alguna cosita sobre Pakistán, Afganistán, una nota para los que les interesa la cultura sobre el cine de Eric Rohmer. O sea, viene muy, muy variado este número de Le Monde Diplomatique Uruguay. Una vuelta al mundo. Total. Mismo. No, quisiera comentarte sobre ese acercamiento de las juventudes brasileñas, ¿no? Al evangelismo, faltando menos de 6 meses para las elecciones, que también es uno de los ejes principales y por los que los candidatos se están peleando. O sea, Lula está tratando de hacer ya hace un cierto tiempo un acercamiento más ostensivo, incisivo en las comunidades evangélicas, que desde siempre o desde 2018 es un territorio del bolsonarismo. Entonces, que estas encuestas muestren eso, muestra que sigue un movimiento que ya se veía en 2018, pero ahora entre la juventud. Es totalmente, sí. muy interesante, muy interesante. Y juega luz a las elecciones que ya se vienen. Son mañana. Que son mañana. Exactamente. ¿Quién escribe el artículo de Argentina, te acordás? Sí, César González. César González, escritor de varios libros. De varios libros, sí. El Niño Resentido. Exacto. Exactamente. Me gustó mucho la crónica, me gustó mucho la crónica. Además es un periodista surgido del conurbano bonaerense, o sea, no está escribiendo sobre una realidad que no conozca, y lo hace con una prosa muy efectiva y muy bella al mismo tiempo. Sí, escritor, documentalista, recomendamos mucho todo su trabajo. Muy bien. Excelente. Roberto, vos comentaste entre los temas Armenia, ¿no? Y hoy justo estábamos comentando esa cumbre de la Unión Europea en Ereván. Bueno, después Macron, que está ahí en una visita oficial tocando el piano, y estábamos comentando cómo ese poder suave, a veces no tan suave, pero bastante ostensivo también, Europa va buscando acercarse a otros aliados que estaban medio dispersos, ¿no? Von der Leyen dijo que le gustaba mucho ese giro hacia Europa de Armenia. O sea, ¿qué juego también, qué rol, qué peso tiene Armenia en esa Europa que está tratando de no solo rearmarse adentro del continente, también hacia afuera con nuevos o viejos aliados? Se dan por lo menos 3 características que vuelven a este asunto particularmente interesante. Por un lado, Armenia, pese a estar en el Cáucaso, es un país que puede considerarse que tiene puentes muy potentes con Europa, primer país donde el cristianismo fue religión de
oficial o de Estado en su momento, o sea, un país con muchísimos lazos culturales con Europa. En segundo lugar, es un lugar donde el poder de Moscú en su momento fue muy fuerte y dejó a Armenia librada a su destino. No logró convertirse en cierta medida el gendarme del espacio postsoviético por varias razones, entre otras cosas porque tenía otras guerras en las que estaba ocupado Putin en ese momento. Por lo tanto, ahí hay un espacio. Y por otro lugar, por otro lado, Donald Trump ha tenido una inclinación bastante desigual en términos de ese intento por generar un espacio de paz entre Armenia y Azerbaiyán, inclinándose quizá un poco en exceso hacia el lado azerí, y eso creo que permite que Europa logre situarse en ese intento de pacificar y de acompañar y de arropar a Armenia con bastantes posibilidades de éxito. O sea que está ocupando espacio, no vacío, pero ahí hay como una especie de una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad, sin duda. Muy bien, vamos a ir a una tanda breve y enseguida seguimos. Ahí vamos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos con Roberto López Belloso, que es el director de Le Monde Diplomatique, que va a salir mañana con una nueva edición. Y entre los muchos temas que paseamos un poquito rápidamente está el impacto energético de ese bloqueo. O sea, es un impasse totalmente, ¿no? En el estrecho de Hormuz. Algunos ya vimos aumento del combustible en todo el mundo, pero hay más cosas, ¿no, Roberto? Hay más cosas. En primer lugar, como todo oyente sabe, el aumento del combustible impacta en toda la cadena de los productos que las personas consumen, o sea, para empezar, indudablemente. En segundo lugar, se suma a el problema de la guerra de Ucrania en términos de afectación de la cadena de granos y de alimentos que también son muy necesarios fuera de Europa. Y hay otros dos productos, más allá del petróleo y más allá, que son el gas natural y el helio.
el helio es un elemento que nosotros no lo llegamos a tomar muy en cuenta cuando hablamos de este tipo de afectación de la cadena de suministros de Hormuz, pero es muy importante para la fabricación de microchips. Y eso hace que la cadena de la inteligencia artificial, que es muy artificial y es muy virtual, pero que tiene una base indudablemente material, para la cual se necesita el helio, también tenga un ojo muy puesto en lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y muchos intereses de que eso no se extienda demasiado para no generar un daño irreparable. Además, eso hace de que los países estén pensando con mucha seriedad qué pasa a mediano plazo con los combustibles fósiles. Hablábamos fuera de micrófonos de las energías renovables, de algún tipo de encuentros que se realizaron en Colombia sobre este tema. Francia está intentando trabajar en lo que se llama la energía agrovoltaica. El tema del litio nuevamente vuelve a ser de gran importancia. Y si nos centramos en el propio corazón y núcleo del combustible fósil, no debemos olvidar que la OPEP ha perdido uno de sus actores importantes y que no se sabe muy bien lo que va a pasar con el mercado y de la energía y el ecosistema de la energía una vez que se abra el estrecho de Hormuz. Hay 3 artículos sobre ese particular, algunos más sobre lo inmediato, otros sobre lo que implica la guerra por los recursos de Michael Clark, que es uno de los popes de ese tema a nivel internacional, y luego un artículo de Frederick Lordon, un economista progresista británico, sobre cómo eso puede impactar en términos de los mercados financieros. O sea que por ese lado yo creo que hay mucho para pensar, para intentar entender sobre las consecuencias de la guerra de Irán en el mundo y en nuestro mundo de cada uno de nosotros. Que nos va a llegar y ya nos está llegando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Roberto, por todo este pantallazo y panorama. La seguimos en un par de semanas, por supuesto que sí. Vayan todos a partir de mañana a conseguir el Le Monde Diplomatique edición Uruguay en kioscos y por todas las vías de circulación tradicionales. Y si ya están suscritos, lo recibirán también en su domicilio. Así que, de nuevo, gracias. Nos toca despedirnos, Denise, porque hemos llegado en este martes 5 de mayo al final de nuestro Par en el Mundo. Ya lo paramos, puede volver a funcionar. Ahora sí. Gracias a nuestro querido operador de audio Alejandro Correa, operador de video Joaquín González, el querido productor general González Yuria. Gracias a ti, Denise Mota, por tu compañía. Brian, y nos quedamos, ¿con qué nos quedamos? Mira, nos quedamos primero con Héroes del Silencio de Maldito Duende, porque Ale no descansa y pone buena música, y después nos quedamos con Alejandro Ferreiro y Las Ganas.